Ok. Pues Carolina, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar esta invitación, que es muy importante para nosotros en la cátedra, para poder conocer toda esa maravillosa experiencia que tiene Red Papás y que ha venido trabajando además fuertemente en los temas que, pues, que tienen que ver con la crianza en sí mismos, ¿no? Porque son temas que tienen que ver con los derechos de los niños y de las niñas. Y para empezar, Carolina, yo quisiera preguntarte o que nos pudieras ilustrar mucho más quiénes son o qué es Red Papás en nuestro país. Claro que sí. Mira, Red Papás es una organización de la sociedad civil. Se fundó en el año 2003 y nos llamamos Corporación Colombiana de Padres y Madres Red Papás. Somos una entidad sin ánimo de lucro. Y digamos que nos creamos o cuando decidimos unirnos y organizarnos en una red de padres y madres a través de colegios públicos y privados del país, la intención pues fue y siempre ha sido precisamente abogar por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, desde esa voz de padres, madres, cuidadores, unidos también con las instituciones educativas y así es que hemos venido, digamos, como buscando trabajar. Esta es una iniciativa que nace en Bogotá inicialmente, muy pronto hubo padres e instituciones educativas de colegios de Barranquilla y de Cúcuta, inicialmente más colegios privados, pero muy poco a poco también se fueron vinculando instituciones educativas de colegios públicos. Entonces la red está básicamente donde hay voluntad también de mover estos temas y de abogar en red precisamente por la protección y garantía de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, Zaira. Claro que sí. Y Carolina, digamos que de dónde surge la idea de hacer una red, ¿no? Sí. De conformar, digamos, una red que además de papás y mamás, ¿no? Que a veces uno podría llegar a pensar que es como complicado porque a veces los papás y las mamás están muy ocupados. Entonces, ¿de dónde nace, digamos, la idea de crear esa red? Bueno, digamos que inicialmente surgió, fue una preocupación específicamente y surgió en un colegio en Bogotá. En ese momento yo era presidente de la Asociación de Padres de Familia del colegio donde estudiaban mis hijos y decidimos contarle a otros colegios, contarle a otros presidentes de asociaciones de padres de familia, contarle a otros rectores y encontramos que alrededor de ese tema, que era lo que los niños recibían en las emisoras juveniles, en el horario de la mañana, en sus transportes escolares, era una preocupación compartida que muchos ni siquiera habíamos detectado. Entonces, cuando empezamos a hablar de esto, vimos que era importante, pero que también, por ejemplo, cuando tú vas a hacer algo o enfrentar algo como es un medio de comunicación, una emisora radial, pues no te van a escuchar si eres una voz individual. Entonces, en ese momento vimos que en otras partes del mundo la sociedad civil se organizaba y empezaba a influir en aquellas cosas que quería hacer. Nosotros decimos eso, seamos una organización de la sociedad civil. El tema es que también empezamos a ver que nos parecía que era como muy bonito constituirnos como una red. Okay. Y fue tal vez el modelo que más nos gustó, aunque es un modelo un poquito etéreo, no es que estuviera muy claro, había algo de, digamos, de literatura que leímos y buscamos, pero fuimos inventándonos como esa manera de hacer red y que fuera un modelo muy sencillo, que no fuera complicado, que la gente y que los colegios se pudieran unir y sumar y digamos como hacer esta masa crítica. ¿Y por qué padres, madres y cuidadores? Pues tal vez porque ese era, pues digamos, en ese momento el rol y veíamos también, digamos, desde ese trabajo de padres y madres en los colegios, que muchas veces nuestro aporte como papás y mamás en los colegios es muy pobre o nos buscan solamente para aportar dinero o entonces decíamos, no, qué rico poder
participar más activamente en cosas que nos preocupan y creímos que tal vez los colegios era donde nos agrupamos como papás o mamás, ¿no? Tal vez en el colegio uno es la mamá de alguien o el papá de alguien, en Ujú. los demás espacios uno tiene un rol distinto, ¿no? Es el profesional o es la profesora o es, pero tal vez en el colegio de los hijos uno sí tiene ese rol de papá y mamá. Entonces, esa fue la idea, unámonos, hagamos una red eh, y hagámoslo a través de colegios. Y bueno, llevamos ya 19 años inventándonos qué es eso de ser una red de padres, madres y cuidadores. Claro. Y digamos que digamos que lo que más ha visualizado un poco el tema de la red, ¿no? Ha sido el tema de la comida chatarra, ¿no? Esta gran iniciativa que ha tomado esta gran fuerza además, ¿no? En términos, digamos que de dónde también surge la idea de trabajar o tan fuertemente el tema de alimentación, como de dónde surge esa preocupación, Carolina. Sí, digamos que, como te conté, nosotros empezamos trabajando el tema inicialmente, digamos, de medios de comunicación, inicialmente internet, pasamos muy rápido a televisión, estaban en ese momento los reality shows, después empieza el tema de internet y este es un tema que todavía nos desvela y nos quita mucho tiempo y muchas energías porque además cambia mucho, porque además en la pandemia pues también se potenció mucho ese uso de la tecnología que per se pues debería ser positivo, pero también allí ocurren muchas cosas y digamos requiere mucho de nuestro tiempo y de nuestra atención. Pero también ya era muy pronto empezamos a trabajar temas relacionados con salud. Yo Ujú, como de pronto me encuentro en eventos con médicos hablando de la preocupación, por ejemplo, del tabaco o ujú. del consumo de alcohol por menores de edad. Entonces, cuando menos nos dimos cuenta, empezamos a entrar a ese mundo. Y aunque empezamos primero por tabaco, después, digamos, empezamos con el tema de alcohol y luego el de comida chatarra. Y tienen algo muy parecido y es que detrás hay unos grandes intereses económicos Ujú, que no piensan en las niñas, los niños y los adolescentes. ujú, O sí piensan, pero piensan en ellos como consumidores, no como sujetos de derechos prevalentes. ujú. Entonces, pues básicamente tal vez eso fue lo que nos llevó, digamos, a meternos en esto y a, digamos, como a convertirnos digamos, como aprender a ser fuertes, ¿no? Y de pronto no es tan fácil que una organización se pueda meter a trabajar en esto, porque esto te exige mucha independencia. Ujú. Mira, cuando empezamos a trabajar el tema de tabaco y de alcohol, y todo esto lo aprendimos con dolor, como aprende uno muchas cosas, y es que, por ejemplo, en teoría se nos acercaba, no sé, British American Tobacco, Bavaria, no, queremos ayudarles en el tema de evitar que las niñas y los niños consuman estas sustancias o estos productos. Y aprendimos que su interés, digamos, casi con nosotros era como lavarse las manos, ¿no? Como Ujú. hacer un ejercicio, eh, digamos, de casi de que la sociedad civil no pudiera influir porque nos empezamos a encontrar, y esto lo aprendimos con tabaco, que la labor de ellos como industria era no permitir que avanzaran las políticas, que avanzaran las regulaciones y las restricciones en el caso de tabaco, por ejemplo. Entonces, ahí fue que aprendimos que si queríamos hacer una, digamos, una organización de la sociedad civil fuerte, teníamos que tener independencia, teníamos que trabajar muy cerca de la academia, porque la academia es también quien nos protege, quien nos ayuda a que las decisiones que tomemos, las causas que apoyamos, son precisamente guiadas por, digamos, estos expertos que pasan su vida entera estudiando y determinando precisamente qué es lo que pasa con, por ejemplo, en el caso de alcohol, cigarrillo o estos productos comestibles y bebibles ultraprocesados, pues hacen al organismo y de manera particular cuando se empieza ese consumo
desde que se es niña. Ujú, ujú. Carolina, en lo que planteas, bueno, yo soy enfermera, ¿no? Entonces, Ah, también digamos que el tema de crianza es muy cercano para nosotros en términos de la salud de los niños y de las niñas y de los adolescentes y de los jóvenes, ¿no? En ese sentido, tú de alguna otra manera, digamos, en los análisis que ustedes como red hacen, consideran que los medios en sí mismos afectan mucho lo que pasa al interior del hogar, de las intenciones, digamos, en términos de crianza, ¿no? Porque pues todo es crianza, o sea, la alimentación es crianza. sí, es crianza, total. ¿Cómo crees que es esa influencia? ¿Cómo ustedes han analizado qué tanto influye, digamos, estos medios de comunicación en esos Claro, aspectos al interior de las familias? claro, claro. Mira, hay algo que la Organización Mundial de la Salud llama los determinantes en salud. Ujú, Y es que yo puedo al interior de mi hogar saber muchas cosas ujú, y tener muy buenas intenciones frente a unas cosas, pero de alguna manera hay otras que determinan que todos actuemos de una manera. ujú, Y esos determinantes en salud, por ejemplo, son la publicidad de estos productos no saludables, ujú, eh, la disponibilidad. Tú entras pues a un supermercado y es impresionante, ¿no? O sea, ¿quién le hace, no sé, a la guayaba, a la granadilla, tanta publicidad, tanto bombo como a todo lo demás y las ofertas y todo casi siempre están, es por el lado, digamos, de todos estos productos no saludables. Entonces, fíjate que hay una cantidad de cosas que hacen que sean, digamos, que se determine que esto sea así. A muchos de nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a ver esto, entendimos, por ejemplo, que esos cereales de caja de desayuno, que pensábamos que el niño se iba como bien al colegio con un cereal de estos con leche, pues no, tiene exceso de azúcar, esas, entre comillas, vitaminas añadidas, no necesariamente el organismo de las niñas y de los niños lo pueden, digamos, absorber como lo recibirían de un banano o de una mandarina. Y lo otro también era que pues tienen otra cantidad de cosas dañinas, que así tengan muchas fruticas y muñequitos y jugueticos en el empaque, pues no lo son. Entonces, fíjate que también, pues parte, digamos, cuando empezamos a salir con todo este tema, nuestra campaña se llama No comas más mentiras. ujú. Entonces era como hacerle un llamado a las personas de, pues nos vienen diciendo mentiras y nosotros comiéndonoslas durante mucho tiempo, y era como esto, porque Ujú, sí, sin lugar a dudas, pues influye. Además, recordemos que este no es, digamos, este problema, por ejemplo, que tiene que ver con la alimentación, pero digamos que ahorita, por ejemplo, estamos como muy preocupados, por ejemplo, con los cigarrillos electrónicos. ujú, Estos cigarrillos electrónicos que todavía no hay tanta evidencia ujú, de los daños que causan al organismo, que se venden con sabor a chicle, cuando de pronto esa esencia se puede comer, pero no se sabe qué pasa con esas esencias, esos ujú. sabores, esos aromatizantes cuando tú los inhalas y los metes al pulmón. Entonces, digamos como que estamos muy preocupados con eso porque sentimos otra vez que hay una fuerza muy grande, digamos, de un mercado que quiere llegar a una población. Pues tú te imaginarás quién quiere probar esto con sabor a chicle, pues claramente son las niñas, los niños, los adolescentes. Entonces, pues fíjate que hay como muchos ataques directamente a ellos, porque pues sin lugar a dudas son una población que no solo, digamos, porque es consumidora y posible compradora, sino porque además les conviene como que entren a esto porque ahí en adelante se quedan allí. Tú como enfermera además debes saber también que esos hábitos Ujú, o esos vicios, si tú los ujú, tomas o los aprendes desde pequeño, pues va a ser más difícil cambiarlos después. Fíjate que es muy difícil a veces con las niñas y los niños que no han tenido disponibilidad de frutas, de verduras, de alimentación más real, más natural, pues es más difícil después exponerlos que les guste. Entonces, pues ahí tenemos como un reto enorme. Entonces, sí, influye enormemente
digamos, yo no diría los medios, es el entorno, es todo lo que te vende, todo lo que te ofrece, es así, ¿no? Es que como que si tú eres un buen papá le haces esto a tu hijo, ¿no? Y hay mucha gente además que hace un gran esfuerzo por comprar por ejemplo, los juguitos de caja para la lonchera. Ujú. O la Pony Malta pequeñita que todo el mundo pensaba que, pues, que eso era una cosa muy buena nutricionalmente hablando, ¿no? Sí. Y fíjate que no, pues no lo son y hay un engaño muy grave y hay una falta de protección a las niñas y a los niños, pero también a las familias, ¿no? Ujú. Que la gran mayoría de familias caen en esto, digamos, engañadas sin ser advertidas pues, de lo que puede pasar con el consumo habitual de estos productos. Y entonces sí hay como una carencia de protección del Estado, ¿no? Claro. Y Carolina, no sé si ustedes hayan analizado, digamos, la importancia que tiene el educar, si la palabra sea la precisa, a los papás y a las mamás, ¿no? O sea, uno Claro, escucha el viejo dicho que dice que no, nadie le enseña a uno a ser papá ni a ser mamá, ¿no? O sea, eso se va aprendiendo por el camino, pero ¿qué tanto? No sé si ustedes han analizado también la importancia que tiene educar a un papá y una mamá, digamos, en estos temas que trabajan ustedes en la red, pues para que también pues se aprenda, ¿no? Y se deje, como dice la propaganda, de comer claro. tantas mentiras, porque no es solamente respecto a eso, sino a muchas cosas que, como dices, No, el entorno muchísimo. lo bombardean, Sí, y que hay como la falsa creencia de que, como decías tú, eso es ser buen papá o ser mamá. O sea, si uno no hace eso, es mal papá o es mal mamá, ¿no? ujú, Entonces, o no lo está haciendo pues del todo bien. Entonces, ¿cuál crees que sea ese impacto, o si ustedes lo han analizado frente a la claro, importancia que tenga la educación, y sobre qué claro. temas se podrían tratar, por ejemplo? Sí. No, mira, la educación es importantísima. Imagínate, por ejemplo, que en muchas cosas las familias más educadas, las mamás más educadas, por ejemplo, son más conscientes de una cantidad de cosas. Eh, y esto hay encuestas en el mundo entero. Entonces, muchas veces, por ejemplo, las familias con mejor nivel educativo, por ejemplo, protegen mejor a los niños en los entornos digitales. Usualmente tienen más información y se dejan, digamos, engañar menos de la publicidad y de todo esto. Y por eso es que lamentablemente son precisamente las familias más vulnerables Ujú, las que más tienen este riesgo. ujú, Si tú miras los datos de sobrepeso y de obesidad en Colombia, y ujú, lo mismo de desnutrición, ujú, son precisamente en esos lugares más vulnerables, en esas familias de menores recursos económicos. Entonces, fíjate que es como una trampa, otra trampa que tiene la pobreza, otra trampa que tiene la desigualdad en nuestro país. ujú, Entonces, por eso es tan importante esto que hablábamos ahora de ujú. exigirle al Estado esa protección. Eh, Incluye esa protección también, por ejemplo, campañas de sensibilización a las familias. Ujú. ¿Cuántas campañas fuera de no comas más mentiras, por ejemplo, que promueva el Estado, has visto tú, por ejemplo, en los medios masivos, contándole a las personas la importancia de comer frutas, de comer verduras, de limitar el consumo de estos productos ultraprocesados? Ninguna, ninguna. Entonces, o sea, entonces debería haber, digamos, todo un equilibrio. Yo creo que nadie le habla a uno, de pronto Red Papás, pero nadie le habla a uno en su rol de papá y mamá. Y como ese manual no viene debajo del brazo, pues le toca a uno con lo que trae. Por eso es que realmente lo que decíamos ahora es más Ujú. la educación con que venga esa familia. Pero si el niño lamentablemente no tiene una familia que haya tenido un buen nivel educativo, como le pasa a la mayoría de niñas y niños colombianos, pues ese niño seguramente su familia va a creer que, y seguramente hay muchas cosas que no podrá comprar, pero otras que sí.
tú ves mucha publicidad, por ejemplo, de algo que es muy dañino para niñas y niños, que son esos polvos llenos de azúcar, Ujú, eh, como esos refrescos. ujú. ¿Tú has visto quién hace la publicidad de esos refrescos? Sí. Los ídolos de las niñas y de los niños, artistas que también les gustan a las mamás y les dicen que el Ujú, refresco frutiño o ujú, el Sonti o bueno, ujú, cualquier polvo de estos es una delicia y es una maravilla. Y fíjate que entonces, ¿a quién estás dañando allí? A miles de familias y de niñas y niños vulnerables que le creen a estas personas, que le creen a esa publicidad y empiezan a poner todos los días ujú. en la jarra de los niños, en el termo de los niños, en la mesa familiar, unas bebidas pues repletas de azúcar, de edulcorantes, de nuevamente otra cantidad de aditivos que pues muy pronto, lamentablemente, le están cobrando a Ujú. la salud de las niñas y de los niños. Hay una tragedia en Colombia y es que además del sobrepeso, la obesidad y la desnutrición, la gran mayoría de niñas y niños colombianos por este tipo de alimentación tienen carencia de los nutrientes críticos, de los nutrientes básicos para desarrollar. Entonces, a veces así tú lo veas como cachetoncito, que está como nutridito, pues resulta que no, porque como estos productos pues realmente no alimentan están realmente, digamos, enfermándose. Entonces, Ujú. eh, para redondearte, la educación es importante, pero es más importante, digamos, en países donde realmente toda la población tiene niveles educativos similares. Ujú. Este país no tiene esos niveles educativos, entonces por eso es tan urgente unas políticas que protejan de manera particular y de manera urgente a las personas más vulnerables de la sociedad y a esas familias pues más vulnerables y más pobres. Claro que sí. Ay, tú tocas un tema muy, muy interesante, por ejemplo, que pues algo que nos toca mucho a nosotros a veces, que es además, por ejemplo, el cumplimiento del código de sucedáneos de la leche materna, ¿no? O sea, somos uno de los países que más incumple el código en el mundo, pues porque, pues básicamente no cumplimos nada, ¿no? O sea, porque todo el tiempo entonces estamos bajo las propagandas de fórmulas lácteas para los niños y lo muestran como el gran elemento, digamos, para proteger su desarrollo, ¿no? Entonces, si tú le das, pues cualquiera de estas marcas que no voy a decir su nombre, pues básicamente, pues ves al niño súper pilo, que corre, que salta, que juega, ¿no? Entonces, claro, si tú lo pones y es a veces lo que le pasa a las mamás y dicen, no, pero o sea, mi leche, ¿qué le va a hacer, no? Eh, Al lado de esta gran leche y hacen unos grandes esfuerzos porque no son económicas para poder contribuir, digamos, a este ejercicio. En ese sentido, tú lo nombrabas además que Red había nacido, digamos, una iniciativa a través de los colegios. ¿Qué tanto los colegios también se involucran, digamos, en este ejercicio de poder contribuir, digamos, por un lado, acercar a los papás a estos temas, pero también por el otro, ayudar a las familias también a proteger estos derechos? ¿Qué tanto los colegios se comprometen en este ejercicio? Mira, muchísimo. Yo quiero decirte que yo vengo de otra formación, no, no de educadora, pero desde que entré como a Red Papás me ha parecido que los educadores son increíbles. Y tú encuentras unos rectores, unas rectoras, unos maestros, de verdad que con un compromiso por la educación, por las familias realmente enorme. Entonces, para nosotros ha sido de gran apoyo que la red se articule con los colegios y a través de los colegios. Eh, y obviamente no todo el mundo es igual. Hay colegios que nosotros sabemos, hay colegios que a veces se nos va un rector, una rectora y decimos, ay, esperemos a ver quién llega, porque realmente, pues, digamos, como hay tan poco apoyo a veces también del Estado para estos temas. Imagínate que el tema de familia nunca ha tenido recursos, por ejemplo, en el sector público, nunca, pero nunca. Yo empecé a trabajar en esto, yo iba al Ministerio de Educación, bueno, ¿quién es encargado de las familias? Ah, no, no, no.
voy a una secretaría de educación y me pasan por todo, vaya calidad, vaya pertinencia, vaya, pues no saben en qué oficina ponerme, porque no, realmente no es un tema, digamos, o tal vez recientemente un poco más. Y con la pandemia creo que vimos la importancia de las familias también, ¿no? De los padres y las madres. Pero no es algo, digamos, como que, digamos, se promueva activamente. Entonces, pero nosotros sí lo hemos sentido. Mira, Red Paz tiene cerca de 600 entre colegios públicos y privados, jardines infantiles, centros de desarrollo infantil vinculados. Entonces sí sentimos que es un gran apoyo, claro, en Colombia hay como 15.000, bueno, o sea, digamos, tenemos una muestra, digamos, de ellos, pero lo que te puedo decir es que para nosotros ese trabajo con los colegios ha sido realmente importante. Y en lo que tú decías, por ejemplo, de los sucedáneos de la leche materna, ese es un tema gravísimo, pero gravísimo. Nosotros durante la pandemia, por ejemplo, sacamos una campaña por redes sociales que se llamaba No Dones Chatarra. Y una de las donaciones que veíamos era, por ejemplo, las donaciones de Leche Clean, de Enfagrow, de una cantidad de marcas que ¿cómo se les ocurre? Y ahí nos dimos una pelea muy fuerte porque decíamos, porque digamos muchas de estas marcas, como hablando en redes sociales, que era donde lo identificamos, este comportamiento totalmente contrario al código de sucedáneos, tú nunca deberías, entonces haces, no, es que lo que estamos donando es la leche para mayores de 2 años, pero tú sabes que eso no es así, que muchas veces a una familia muy vulnerable le llega esto y empieza a dárselo al bebé y después como no tiene plata, pues entonces lo pasan a huepanela o quién sabe qué cosa tan dramática pasa. Cuando todo lo que deberíamos estar haciendo, digamos, durante la pandemia era apoyar a las madres gestantes y lactantes con alimentos reales, ayudarlas a ellas a nutrirlas. Entonces, fíjate que si hay algo perverso allí, otra cosa tremendamente perversa, por ejemplo, hay muchas de estas marcas de sucedáneos de la leche materna, las fórmulas infantiles, como se llaman, que tienen la misma marca, tiene un producto que lo vende más barato, por ejemplo, en el de uno o en el que estoy bueno, en estos almacenes más baratos, pero de menor calidad inclusive que otro que lo vende más caro. O sea, y además de per se, así se llama, el más barato o el más caro, igual son malísimos, ¿no? Porque están repletos de azúcares, es decir, es desde muy pronto meter a niñas y niños, digamos, por ese camino de la enfermedad, de la malnutrición en general. Digamos que siguiendo con este tema de la nutrición, en el marco de la ley 2020, de la ley 2120, ¿tú crees que qué más se podría hacer? O sea, ¿qué más se debería hacer aparte, pues, de este marco de política que obviamente es necesario, además, seguirlo Sí, impulsando sí, todavía? porque todavía no lo tenemos, Porque sí. todavía, Digamos, pero ¿qué exacto. más? O sea, ¿qué más consideras que debería, digamos, pasar, digamos, en el país para que Desde el realmente punto de hubiera vista una de protección integral? alimentación, sí. Bueno, primero vamos para hacer una claridad para que todos lo sepamos, la ley 2120 del 2021 es la ley comida chatarra y es una ley que dice que el Ministerio de Salud debe reglamentar unos sellos al frente de los empaques que nos indiquen los excesos de azúcar, sodio, grasas saturadas o otros como cuando contienen estos productos edulcorantes de acuerdo pues a unos límites que se han establecido como máximos en estos productos. ¿Por qué es importante? Y yo creo que lo que tú dices está muy bien, Yaira, no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Entonces, ¿por qué es importante? Porque por lo menos, y lo que se ha mostrado, lo que han mostrado los estudios, es que cuando tú te acercas a estos productos y ves 2, 3 sellos en un producto, pues tú ya dices, no, voy a preferir otro que tenga menos sellos, o inclusive, pues si lo hacemos muy bien, ojalá nos lleven a consumir más frutas y más verduras y todo esto. Entonces, esto es importante y es como un primer paso y es tener la información y saber, digamos, qué tiene esto. ¿Qué debería pasar después? Si un producto tiene 2, 3, aunque sea un sello,
no debería tener publicidad dirigida a niñas y niños. Ujú, Tampoco debería tener declaraciones en salud. ujú, ¿Cuáles son las declaraciones en salud? Lo que hablábamos ahora con vitaminas, ahora con menos, no sé, menos grasa. O sea, porque dicen una cantidad de cosas que no, ya no saben. Nosotros decimos con nutrichimbis añadido, eso no lo podrían decir. Entonces, eh, digamos que para nosotros como el etiquetado ujú, y el tema de restringir publicidad de productos no saludables dirigida a niños, niñas, niños y adolescentes es fundamental. ujú, La otra política con la que deberíamos contar en el país es impuestos a los productos no saludables. ujú, Y si solamente pudiera ser uno, deberían ser los refrescos y las bebidas endulzadas, no solo azucaradas. Recordemos que los edulcorantes, cada vez hay una evidencia más robusta del daño para la salud y por principio de precaución también ujú. deberían por lo menos no incentivarse el consumo. Entonces, por esto es muy importante estos impuestos. En Colombia ya tenemos impuesto al tabaco y ha dado muy buenos resultados. Ujú. Entonces, esperamos que en la próxima reforma tributaria logremos tener el impuesto a las bebidas endulzadas. Y la cuarta medida por la que estamos propendiendo es se llama o la hemos llamado entornos escolares alimentarios saludables. Ok. Los entornos escolares alimentarios saludables son precisamente los que van a ayudar, así ese niño viva en una familia, digamos, con muchas carencias, con muchas situaciones, que por lo menos en el colegio se hidrate con agua, consuma alimentos reales, empiece a saber un poco más de nutrición, pueda aprender de las huertas, pueda aprender de algo, digamos, relativo también a la nutrición. Para las niñas y niños es muy potente aprender esto de la mano también, que aprendemos la protección de nuestro planeta, eh, el no dañar el planeta con tantos plásticos, con tantos empaques, y digamos que este pues es un gran reto que tenemos. Entonces fíjate que estas que te nombré ahora son las 4 políticas que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En Colombia vamos con la primera, entre comillas, porque tampoco está reglamentada, entonces estamos un poco atrasados y recordemos que llevamos desde el año 2017, incluso 2016, abogando por estas políticas. O sea, ha sido muy duro. Eso quiere decir que la industria de estos productos en Colombia Ok. es muy poderosa y no permite estos avances. Claro. Y en ese, digamos, en esa misma vía, Carolina, ¿ustedes han pensado en intervenir un poco el tema de los programas de alimentación escolar? Sí, O cómo han venido trabajando con los PAES en el país. sí, no, es fundamental, mira, es fundamental. Los padres tienen algo terrible y es que el programa de alimentación escolar permite que se puedan dar a las niñas y niños productos ultraprocesados, productos no saludables. El PAE debería privilegiar los alimentos reales. Ujú, Y algo tan sencillo, Yaira, ¿cómo es que los colegios no tienen agua potable disponible para ujú, consumo? ujú, ¿Cómo es que los colegios no se puede cocinar ujú, o no hay una cocina cercana que ujú, pueda brindarle una alimentación real ujú. a las niñas y a los niños? Yo estoy segura que si un economista le mete la mano a esto, entiende que es mucho más barato que hacer lo que estamos haciendo ahora, que es transportar estos productos no saludables que impactan negativamente la salud desde muy lejanas partes y llevarlas a las niñas y a los niños. En algún momento que conocí el PAE de Bogotá, que se preciaba de ser el mejor PAE de Colombia, Sí. y ellos decían que era porque no había corrupción, pues. Pero yo casi lloro porque era una bodega de acopio, tenían como 5 bodegas de acopio en Bogotá Ujú, y llegaban productos de todas partes. O sea, ya un transporte por cada producto. Cuando llegaban los metían en diferentes partes y después los empacaban en una cantidad de bolsas
con más cucharas y con más, o sea, todo era la feria del empaque, la feria del plástico. Yo decía, no puede ser tantos empaques. Y los volvían a transportar a los colegios. Y en ese momento la secretaria de Educación de Bogotá me decía, y la lástima es que muchas veces llegan y a los niños no les gusta. Entonces yo, pues, por ejemplo, nos hablaba especialmente como de los niños, por ejemplo, en Bogotá, que son de culturas diversas, que, entonces fíjate que como también el PAE tiene que tener algo y es conectarse con lo local, conectarse con las costumbres de las personas. Entonces tú no puedes diseñar un PAE totalmente, digamos, industrializado si estás en un sitio donde lo que se come es ñame, yuca, queso costeño. No sé, tienes que empezar a entender que allí hay unas preferencias y además hay unas facilidades y además los padres deberían ayudar a esas economías locales también. En ese momento, cuando te dije que estuve en Bogotá, que eran varios refrigerios diseñados, solamente había una fruta al día. Y la fruta era lo único que no tenía empaque. O sea, no, lo único positivo. De resto eran una cantidad de cosas, bebidas repletas de azúcar, o sea, no, lamentablemente sin mirar digamos, lo nutricional. Claro. Karina, digamos que pasando, pero en esta misma vía, en el tema del cuidado, un poco el tema, bueno, yo creo que todos hemos vivido a veces, o bueno, o personalmente yo lo he vivido con mis sobrinos, a veces también es el tema un poco de la carga de cuidado, ¿no? Y sobre todo, o sea, cómo poder alimentar bien o cómo poder cuidar, digamos, bien. A veces, pues, bajo estos niveles de vulnerabilidad que tú nos contabas y que todos conocemos, por ejemplo, las familias monoparentales, ¿no? O sea, o que está papá, mamá solo, ¿no? Y que entonces es más fácil de alguna u otra manera, es más rápido el consumir determinados alimentos, ¿no? O el hacer ciertas prácticas, porque pues yo estoy cansado, ¿no? Como me quita mucho tiempo, digamos. Entonces, ¿qué piensas tú que pues, se pudiera trabajar, digamos, en ese sentido para unir, digamos, esos dos mundos que a veces parecieran que no son compatibles? Sí, mira, una de las cosas que hacemos mucho, inclusive la semana pasada hicimos una conferencia virtual en la cocina de una chef, digamos con ingredientes muy sencillos. Ujú. Digamos que, porque también recordemos que la industria ha venido como posicionando en la mente de las personas que esos son mejores productos y que le ayudan a las personas Ujú. precisamente porque son más baratos, porque son más rápidos. Entonces yo creo que nos toca también cambiar todo ese imaginario. Una de las cosas que nosotros venimos haciendo mucho es también dando cosas sencillas, fáciles, tips, que sea divertido, por ejemplo, que esa sea una de las cosas que queramos hacer Ujú. nosotros en familia, ¿no? Ujú. Entonces, por eso le pedimos ayuda muchas veces a chefs que cocinan y que cocinan con sus hijos para que se vuelva. Mira, y una de las cosas que veíamos es que, por ejemplo, si uno compra las cosas, por ejemplo, el sábado o el domingo, y comprar las frutas y las verduras es un plan también en familia. Y si las organizamos y si dejamos cosas muy listas y entonces, creo que parte de lo que nosotros venimos haciendo es ayudándoles con entender que esto se planea y que esto se organiza y me sale más barato. Digamos que una de las grandes ventajas que tiene esto es que Ujú. el mito Ujú. de que es más costoso, que alimentarse bien, no, eso es un terrible. Fíjate que es que estamos enseñados a muchos mitos y Ujú. además hay muchísimas frutas que tú simplemente, por ejemplo, no sé, depende del lugar donde estés, pero una mandarina, un banano, una granadilla, pues son cosas que pueden ir en una lonchera y el niño las abre y tú le mandas la granadilla, no sé, un tenedorcito, algo para que se la coma, pero es muy fácil, digamos, hacerlo. Entonces yo creo que cuando tú tienes conciencia primero de que esto es dañino, Ujú. porque seguramente esta mamá que me estás contando está haciendo un gran esfuerzo por comprar este Ujú. producto, Ujú. ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes, ah, esto es dañino, dejo de hacer este esfuerzo y hago otro esfuerzo distinto, ¿cierto? Hago un esfuerzo distinto,
Y, por ejemplo, una de las cosas que hablamos mucho es cómo aprovechar, por ejemplo, lo que hay en cosecha, ¿no? Ahora en muchas regiones de Colombia tenemos el mango de azúcar, que es una delicia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos compartir recetas fáciles? Hay algo muy bonito que pasó en la pandemia y es que todos nos volvimos más cocineros, ¿no? Ujú, Y compartir, por ejemplo, este tipo de cosas y cosas que tú puedes dejar listas desde el día anterior. Por ejemplo, si dejas en la abejita, la avena remojando con un poquito de mango de azúcar, pues eso es un productazo al día siguiente delicioso, como se vuelve como pudín, y eso puede ser muy rico, por ejemplo, para una lonchera y tremendamente saludable, ¿no? ujú. Entonces yo creo que pues es el reto en el que estamos ahorita en el día a día. Red Papás tiene la página que es redpapasconz.org, y hay una pestaña que se llama Aprendiendo a ser papás, Ujú, y la pestaña está como dividida en los temas que trabajamos, pero en los de salud y bienestar tenemos muchas herramientas como el kit Papás de alimentación saludable, tenemos curso de alimentación saludable, todas estas herramientas, digamos, son gratuitas y están disponibles para que las personas puedan entrar, puedan usarlas. Nuestro canal de YouTube de Red Papás también tiene todos estos webinars grabados, y además en las redes sociales nuestras de Facebook, de Instagram, de Twitter, muchas veces ponemos, por ejemplo, estas recetas, estos videitos cortos, y yo creo que también a nosotros nos gusta mucho promover que los colegios trabajen en red. Y en este trabajo en red, por ejemplo, una de las cosas que uno puede hacer con grupos de otras mamás y otros papás, por ejemplo, es compartir ideas para la lonchera. Tenemos, por ejemplo, cosas que nos llegan divinas a veces, por ejemplo, para la época, digamos, de octubre, que están de moda los disfraces. Entonces nos mandan paqueticos, por ejemplo, de maíz pira hecho en casa, y les ponen como si fuera un fantasmita, la mandarina con unos triangulitos como si fuera una calabaza, ujú, en diciembre jugando mucho con el rojo y el verde. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer. Y si nosotros lográramos algo que es un sueño enorme que tenemos en Red Papás, y es volver la crianza un juego, ujú. logramos muchísimas cosas. Lo primero es que nos obedecen muy fácil, pues, como tú decías, porque la misma alimentación es un ejercicio de crianza. Ujú, Entonces, si por ejemplo los niños ven esto como un juego, ujú, pero entonces yo me comí esta lechuga que tenía un tomatito rojo, y entonces esto es de color de la Navidad, pero cuando me como esto es de otro color. Y entonces fíjate que tú estás ahí jugando, estás aprendiendo, te estás nutriendo. Y es un poco lo que el sueño que tenemos también con los papás y las mamás, como ayudarles mucho, porque creemos que es difícil, creemos que es pesado. Muchas veces esta carga cae de manera desproporcionada en las mujeres, en las ujú, mamás, en las abuelas, y nosotros también tenemos unas improntas y unas cargas, ujú, porque a muchos de nosotros de pronto nos educaron con tratos humillantes, si ujú, no era con golpes, ujú, ¿cierto? ujú, Entonces, fíjate que tenemos un reto enorme de desaprender eso, de aprender otras cosas. ujú. Y bueno, o sea, tenemos desde Red Papás como muchas ganas de poder aportar en eso, de poder ayudar a que esa crianza realmente sea más divertida, más amorosa y más respetuosa. Ay, qué bonito, Carolina, por esa última frase. Yo creo que esa es la idea. Yo creo que ya para ir terminando, te queríamos hacer una pregunta, es frente a la estrategia y hablando de eso último que nos ponías, de todas esas improntas que tenemos y sobre todo el tema de la impronta de la violencia, ¿no? O sea, de resolver todo a través de la violencia bajo todos los tipos de violencia, porque es que a veces solamente pensamos que, ¿no? El golpe o la violencia física, pero pues tenemos una serie de violencias que las hemos aprendido y las reproducimos muy, pues, en una sociedad tan violenta como la nuestra. En ese sentido, Red Papás tiene un programa, una estrategia sobre ángel protector, como que acciones han desarrollado allí y también, digamos, en relación, digamos, a ese tema muy específico y lastimosamente la violencia contra los niños y las niñas y las adolescentes. Red Papás tiene allí, me imagino que un reto enorme
para que nos cuentes un poquito como también que han venido trabajando sobre el tema. Bueno, Yaira, te cuento, digamos, un poco, la estrategia de Ángel Protector es una estrategia que trabaja más el tema de no venta, ni Ah, ok. suministro, ni publicidad de alcohol y sustancias psicoactivas a niñas, niños y adolescentes. Mm. Pero de pronto tú me estás preguntando por Te Protejo. Ah, ok. Te Protejo, no sé si alcanzan a ver allí. Sí. Bueno, Te Protejo Ujú. es un canal para reportar situaciones de vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes. Ujú. Te Protejo se puede descargar de manera gratuita en un celular inteligente o yo puedo entrar a Te Protejo en www.teprotejocolombia.org. Te Protejo, digamos, nace en el año 2012 y nace como una iniciativa para que desde la sociedad civil las personas pudieran reportar estas situaciones. Ujú. Nosotros, digamos, en Red Papás lo que hacemos es que recibimos esos reportes y dependiendo del tipo de reporte que llega, porque por ejemplo nos pueden, muchas cosas que pasan en internet nos las reportan por acá, todo el tema de pornografía infantil, que la ley se dice así, pero es material de abuso sexual contra niños, niños y adolescentes, todo el tema de explotación sexual comercial de niños, niños y adolescentes, ciberacoso, intimidación escolar. Aquí también se puede reportar la venta de tabaco, alcohol y otras sustancias, maltrato, abuso y trabajo infantil y otras situaciones como por ejemplo cuando alguien considera que, por ejemplo, la publicidad de ciertos productos daña a niñas, niños y adolescentes. Entonces, Te Protejo es una estrategia que ya lleva 10 años eh, y los números son impresionantes, Yaira, y en pandemia, digamos, además mucho más, Claro. eh, porque, digamos, eso nos ha permitido también estar muy cerca de esas realidades dolorosas de las niñas y de los niños. Hoy sabemos que más o menos el 50 de los reportes, 50% de los reportes nos llegan por parte de niñas y niños. El año pasado en total tuvimos 28.000 reportes en todo el año, o sea, estamos hablando más o menos eh, al mes, un poco más de 2.000 reportes mensuales. Eh, ¿Y qué hacemos con esos reportes? Pues digamos, por un lado es canalizarlos a la autoridad pertinente. Ujú. Nosotros hemos establecido unos protocolos con la Unidad de Delitos Tecnológicos de la DIJÍN, con Ujú. el ICBF, con la Policía de Infancia y Adolescencia para Ujú. precisamente como que pasen cosas, darle a la gente la tranquilidad de que le está contando es a una organización de la sociedad civil Ujú. y nos pueden contar una sospecha inclusive. Ok. Nosotros la garantía que le damos a las personas es la confidencialidad. Recordemos también que hay muchas regiones del país donde reportar es peligroso, Ujú. donde contar que está pasando algo con una niña, con un niño, es muy peligroso. Entonces, pues es también darle a las personas la tranquilidad, digamos, pues de contar esto. Y tal vez es a través de este protejo que pues vemos con inmenso dolor todo lo que sufren las niñas, los niños y los adolescentes colombianos digamos ahí también tenemos un gran compromiso eh, por cambiar estas dolorosas realidades y también tenemos muchas estrategias, por un lado para los colegios, pero también para las familias, para las comunidades. Creemos precisamente que son en estos entornos, si nos logramos convertir en unos entornos protectores, garantes de derechos, Ujú. es que pues vamos a empezar a dar esa vuelta importante. Digamos que ahí tenemos el sueño de Red Paz, es familias y comunidades educando para la paz. Así lo hemos llamado, digamos, como a toda esta estrategia donde, digamos, Te Protejo es una de las cosas que hacemos y algo como una herramienta que ponemos en las manos de padres, de madres, de comunidades para que no callen, para que puedan reportar, para, creemos que es una gran responsabilidad que tenemos también todos los ciudadanos y eso también nos ayuda, ¿no? Como dejar de ser una persona que, ay, a ese niño en esa casa le pegan, ¿no?
o allí pasa esto, como si eso fuera, no, es que de pronto ese niño o esa niña no tiene otra persona diferente a mí Ujú. que pueda ayudarle a cambiar esa dolorosa realidad. Entonces, por eso animamos mucho a las personas también a reportar y a contarnos para poder, digamos, ayudar a cambiar esas realidades de muchas niñas y niños colombianos. Carolina, pues muchísimas gracias por esa información, porque pues realmente también, pues parte del objetivo de esta cátedra también es que sabemos que en muchos de nuestros estudiantes que están viendo esta cátedra ya son papás o son mamás, ¿no? Pues no sé cuántos, pero algunos son, ya me imagino que son papás y mamás. Entonces, en ese sentido, pues también todas estas herramientas, y bueno, y si no son papás y mamás, muy seguramente también tendrán hermanos pequeñitos, ¿no? Y también ellos mismos, pues sin ponerle la carga a la crianza un poco, porque ellos están en otro momento de su vida, pero también pueden ser, digamos que portadores de información para sus mismas familias para que puedan, pues todos los días hacer o intentar hacer las cosas pues mejor de lo que lo hacen, con todo el esfuerzo, obviamente que lo hacen, porque pues para todos la vida ¿no? Pues no es fácil todos los días y más en términos de crianza, pero pues de darles herramientas y poderles brindar herramientas que nos permitan y que les permitan a ellos poder ser cada día mejores y contribuir más a la calidad de vida de cada uno de los miembros de la familia. Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por regalarnos estas palabras y tu tiempo. Pues muy seguramente pues vamos a tener muchísimas preguntas. Pues nosotros dejaremos estas, pues siendo abusiva contigo, de pronto pues si hay alguna pregunta que no Claro que podemos sí. resolver a partir de la información que nos diste, pues muy seguramente te la pasaremos y pues desde la Facultad de Enfermería de la Universidad y de la Universidad, de verdad que muchísimas gracias y que pues también encuentres en la universidad, en la facultad específicamente también un aliado en todo lo que Red Papás viene haciendo, así que pues quedamos en contacto y cualquier cosa que nosotros también te podamos colaborar y que podamos colaborar para Red Papás, pues estamos acá. Muchas gracias. Qué rico, seguramente podremos hacer muchas cosas juntos. Quedo muy pendiente de las preguntas y pues felicitar también a todos los estudiantes que están haciendo la cátedra, porque creo que Uh -huh. es la forma como seguramente vamos a poder transformar este país, por ese país que queremos y de manera particular también animarlos a que sean garantes ellos también de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como tú lo dijiste, Yaira. Muchas gracias. No, a ti, Carolina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues nos estaremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, que así sea. Gracias. Que pases muy buena noche. Y bueno, aquí en Bogotá está haciendo un frío terrible. Sí, sí, Entonces, yo estoy fuera, pero bueno, qué sí, rico. entonces espero que tengas muy buena noche. Muchas gracias, hasta Bueno, que luego. estés muy bien. Hasta luego. Gracias.